Uno de los temas más polémicos que durante muchas décadas se ha hablado en nuestro país es acerca de la educación, de la falta de recursos, de la cuestión de los maestros, de la falta precisamente de apoyo, de preparación, de cómo ha habido en distintos sectores y también distintas áreas de nuestro país desequilibrios en las cuestiones salariales, en las cuestiones también de infraestructura y por supuesto cómo ciertos gobiernos y ciertos personajes se han aprovechado para buscar la manera de siempre llevar agua para su molino. Hoy día del maestro, en este 15 de mayo del 2023, aprovechamos para mandar un gran abrazo a todos los mentores. Saludos, por cierto, yo soy hijo de maestro, el cual orgullosamente siempre lo he dicho, ¿no? Uno de mis grandes maestros ha sido él, quien durante toda su vida buscó realmente el dar lo mejor de sí, y como él, así millones de maestros en México, pero también ha habido muchos y existen también otros que lo único que buscan es la grilla, y no solamente maestros, líderes sindicales, sino también personajes como este que estamos viendo. Y usted dice, ¿qué tiene que ver con los maestros Claudio X González? Vamos a hacer un recuento precisamente de que este señor en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el que impulsó esa famosa reforma educativa. Escuchemos también cómo ofendía y qué es lo que les dijo a los maestros. Los llamó hinchas corruptos, prácticamente criminales, a los líderes. Ahí dizque excusó a algunos que a otros maestros, pero el señor se descoció. Fue que las organizaciones de maestros están integradas por criminales. Así lo expresó González Guajardo en un video inédito que sin embargo se publicó este lunes 15 de mayo, Día del Maestro, cuando exigió al gobierno de Peña Nieto y al secretario de Educación, Aurelio Nuño, encarcelar a los dirigentes sindicales de Oaxaca, Michoacán y Chiapas. No más fintas, Aurelio, goles. Está bueno eso. No más fintas, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Entonces hay que intervenir Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18 como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Bueno, ese es el discurso que se escuchaba pues muy claro y muy objetivo, ¿no? En donde hablaba que las organizaciones sindicales y que, eso sí, hay que señalarlo, muchos de los líderes, y vamos a hacer el recuento precisamente de, ¿se acuerda usted de esta señora, Elba Ester Gordillo? Pónmela por aquí. Bueno, ahorita ponemos el Ester Gordillo. El Ester Gordillo, una mujer que también estuvo pugnando en cárcel, obviamente, tras las rejas, por delincuencia organizada, por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero. Y aparte, durante tantos y tantos años, esta mujer, que fue presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que obviamente estaban siempre al servicio del PRI, fue diputada, fue secretaria general del partido del PRI en ese entonces, estamos hablando del 2005 más o menos, ¿no? Senadora, bueno, ella seguía siendo la mera del CENTE, ¿no? Además de ser diputada, delegada, no sé cuántas veces fue diputada, fue legisladora. Lo que sí sabemos es que ese tema de la cuestión educativa siempre nos va a llevar a cuestionarnos realmente si lo que se ha hecho en nuestro país ha sido para beneficiar a nuestra población, a nuestros niños, a los maestros, a que en verdad la gente que van a las aulas, principalmente las escuelas públicas, tengan a gente realmente preparada, con sueldos adecuados, y no sucede ese tipo de situaciones que se vivieron durante estos gobiernos. Esta ley, que por cierto fue impulsada por Claudio X González, que uno tiene, se sigue preguntando qué
Dios tiene que ver Claudio X? Pues sus organizaciones siempre estuvieron ligadas en el gobierno. ¿Por qué? Pues porque de una u otra manera siempre se involucró en las cuestiones políticas. Ha sido un mercenario político en donde él tal vez nunca ha tenido un puesto de elección popular o ha tenido un puesto en donde uno diga, vaya, esa persona se destacó por ser secretario de tal o cual situación, sino simplemente detrás ha movido los hilos, ¿no? Y se dice que incluso el mismo Enrique Peña Nieto fue un títere de muchas de las decisiones que se tomaron en ese sexenio. En ese entonces el Universal decía que la reforma educativa no va en contra de los maestros. Palabras y declaraciones de Claudio X González, el presidente de la organización, en aquel entonces Mexicanos Primero, calificó de rajones a los partidos que no se sumaron a la iniciativa que su organización promovía a favor de la reforma educativa. Y usted se va a preguntar, bueno, ¿qué es lo que buscaba realmente esta reforma educativa? Porque muchas personas nos seguimos preguntando cuál era realmente la idea de esta reforma, cuáles eran los cambios o cuál era la idea a final de cuenta de que esta reforma se diera. Las preguntas que nos hacemos nosotros es, ¿qué buscaba en ese entonces esta reforma educativa? Supuestamente responder a una exigencia social para fortalecer la educación pública, laica y gratuita. La gente se preguntaba, y bueno, ¿qué es lo que proponían en ese entonces? El cambio de enfoque para que los años lectivos ya no funcionaran de manera compartimentada, sino que las asignaturas y los docentes cooperaran entre sí para el beneficio de los estudiantes. Había muchas cuestiones que los mismos maestros no estaban de una u otra manera de acuerdo. Ustedes también han de recordar que quería realizarse exámenes evaluatorios para los maestros, mismos que algunos de ellos o gran mayoría de ellos estaban completamente en desacuerdo porque decían cómo nos van a estar constantemente evaluando, cosa que ahí creo que sí es una de las situaciones que ayudarían enormemente, porque así como nos encontramos maestros comprometidos y preparados, también nos encontramos maestros que la verdad no rebuznan, con todo respeto para los maestros, porque no todos, y la gran mayoría de los maestros de verdad están comprometidos con su trabajo. Hay unos que dan pena, ¿no? Lamentablemente muchos de los maestros que desafortunadamente los envían a los pueblos más alejados, en las cuestiones indígenas, son personas que les falta una preparación enorme. Pero vamos a recordar también que no solamente esta reforma educativa, de la cual incluso hablaba también el mismo Claudio X González. Tienes ahí parte del video de esta presentación. ¿Qué más decía acerca de eso? Pero estábamos sentados con Aurelio Nuño cada 15 días en sesiones de toda la mañana. Aurelio Nuño, quien en ese momento fungía como el secretario de Educación Pública en nuestro país en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para entregarles todo lo que sabíamos sobre educación. A confesión del secretario Videgaray, tiempo después, un día me dice, oye, ¿y tú sabes por qué fue primero la reforma educativa y no la energética y no la de telecomunicaciones y no la fiscal? ¿Y por qué fue la educativa? Entonces yo le saqué una teoría ahí muy elaborada que, como decidieron gobernar en consenso, esta era aceptable para el PRI, para el PAN, para el PRD, para todos, y entonces pues vamos. Se me quedó viendo como si fuera un marcianito y me dijo, no, maestro, es más sencillo. Porque estaba lista. Estaba lista ya la reforma educativa en donde iban a proveer a las escuelas de computadoras en ese entonces, cuando se necesitaba ya ese salto a lo que tenemos ahora, que es la digitalización, el encontrar la información, el cambio, no solamente en las cuestiones de los programas, sino también en la preparación de los maestros. Pero si uno dice, mira, ahí estamos escuchando lo que decía precisamente este hombre, Claudio X González, hablando de los líderes de los maestros en algunos estados de la República Mexicana. Esta es una nota que vale mucho la pena que rescatemos. Déjamela, aquí la tratamos de acomodar. Aurelio Nuño, déjeme le digo, Aurelio Nuño, esta nota del 2021
dice lo siguiente: fue investigado por la 4T por corrupción y podría ser juzgado. Podría ser juzgado. El extitular de la SEP podría ser juzgado ante la ley por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, desvío de recursos públicos, corrupción y lavado de dinero. El exsecretario de Educación Pública, pues dijeron fuentes anónimas que Nuño participó en la estafa maestra. Él también formó parte de esta porquería, de esta pudredumbre, ya que en un informe del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en el 2017, se indicó que 5 empresas vinculadas entre sí presuntamente desviaron 200 millones de pesos de la SEP. La investigación que realizó el portal de Animal Político reveló que varios funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto realizaron operaciones para triangular recursos a través de universidades y empresas por montos aproximados de 8,000 millones de pesos. Así de sencillo. Entonces nos ponemos a pensar, ¿cuándo la van a pagar estos? Porque se habla de que se cuelga la medallita Claudio X González, de que a algunos de los líderes rijosos y que no dejaban crecer la educación en algunos estados de la República Mexicana, mencionaban Michoacán, mencionaban Oaxaca, creo que no sé si Puebla también, en fin, mencionaban a algunos estados. También sabemos que toda esta gente no ha actuado o no ha hecho las cosas con esa demagogia, con esos discursos que nadie les cree. O bien, en algún momento hay gente que dijo, no, sí es cierto, es que estos señores lo que están buscando es que nuestros hijos aquí en México tengan la educación que necesitan. México, un país tan rico, un país tan vasto, con gran historia, necesita tener mejores maestros, mejores instituciones, mejor personal preparado. Obviamente, muchas universidades sin terminar, miles y miles de millones desviados. Gente que sigue viviendo en la opulencia y que de este tipo de cosas ya la gente ni se acuerda. Pero usted es el que tiene la mejor opinión, porque hoy, Día del Maestro, al cual mis maestros queridos, a todos mis maestros, desde los de preescolar hasta en la universidad, les mando un fuerte abrazo y el agradecimiento por las enseñanzas. A todos estos maestros de vida que no solamente nos han dejado cosas en el aula, sino fuera de ella, les mandamos un gran saludo y por supuesto una gran felicitación. Y por supuesto, espero su comentario, déjeme lo que piensa aquí en el buzoncito y lo invito a que nos vea en el siguiente video de Ruedo Político. Gracias, hasta la próxima, cuídense mucho y estamos en contacto en el siguiente video.